Y vamos ahora a hablar un poco de la realidad argentina y en esta cuenta regresiva que tenemos hasta el 22 de mayo para acordar la deuda. Allí está trabajando el gobierno con los acreedores privados que realizaron una contraoferta, al menos se han conocido 13 de ellas. Y en el medio de toda esta situación el dólar, que continúa con esa brecha entre el oficial y el dólar blue, las distintas cotizaciones, la inflación, los alimentos, bueno, un combo económico que lo vamos a estar dialogando con Daniel Guida, quien es economista de la ciudad de Rosario y quien nos distingue con esta posibilidad de estar en contacto con él. ¿Cómo le va, Daniel? Muchas gracias por atender la Televideo Federal. Buen día, ¿cómo están ustedes? Un gusto grande. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por la atención, por estos minutos. Sabemos que son jornadas pero muy ocupadas las que tienen por allí. Y preguntarle, bueno, ¿para dónde comenzar con este combo que tiene Argentina, no? Vamos a comenzar, si le parece, por el tema de la negociación de la deuda, cómo incide en la economía argentina esta posibilidad de acordar con los acreedores. Efectivamente, bueno, estamos en la fase final, ¿no? Son horas las que faltan y aparentemente ha recibido el gobierno una contrapropuesta, que si bien es cierto son 3, aparentemente se concentrarían en 2, la más importante. Algunos economistas dicen que se acercó bastante en los números a la propuesta de Argentina. No es mi opinión sobre el tema, no creo que esté muy acercado, pero bueno, la negociación está en marcha y es de esperar que se resuelva para evitar la caída en default, que creo que es lo que el gobierno está intentando hacer en la mejor buena voluntad y en las mejores condiciones. Lo principal es, me parece, que el gobierno se mantenga en la posición que no es solo del gobierno, sino de todo el pueblo argentino, referido a que para tomar un compromiso de deuda tiene que ser sustentable. Es decir, tenemos que poder pagarla. Si no podemos pagarla, si realmente pagarla va a significar nuevamente hambre, exclusión y miseria, más vale que la cosa no vaya por ese lado, ¿no es cierto? De manera que la negociación es muy importante y necesitamos que se resuelva. Cuando decimos favorablemente nos referimos a que todo el mundo salga de alguna manera conforme con el acuerdo y sustancialmente que la Argentina cumpla con sus compromisos, como ha cumplido históricamente. La Argentina siempre ha cumplido con sus compromisos, ¿no? De manera que todas las presiones, las idas y venidas, los apretes periodísticos de los lobbies, etcétera, se topan con una verdadera realidad de la Argentina, que a lo largo de su historia, si bien es cierto tuvo default, siempre cumplió adecuadamente. De verdad que bueno, estamos esperando esto y esta es la semana crucial. Para el 22 sí. Tenemos que resolverlo y estoy confiando que se va a poder resolver, ¿no? Y a partir de ahí un plan, a partir de ahí ya sí presentar ese bendito plan que muchos le están pidiendo. Algunos dicen que lo tienen. Bueno, el mismo Alberto Fernández dijo, tenemos un plan, lo que pasa es que no les conviene a algunos. A partir de ahí la historia tiene que ser distinta, digo, en cuanto a mostrar cartas, mostrar lo previsible que puede ser la economía argentina. Debe ser distinta. Yo creo que confiamos en la palabra del presidente que dice tener un plan. Yo le tengo que ser honesto, no lo conozco, no lo vi, no hay lineamientos sólidos bajo ningún punto de vista de la información pública, por lo menos, de un plan. Obviamente el gobierno tiene su concepción filosófica, política, sabemos que es un gobierno democrático, popular, que cree en la justicia, en la distribución, en la riqueza del país. De manera que yo diría esto, necesitamos un plan. Le diría más allá del acuerdo que pueda haber el viernes, definitivamente necesitamos un plan. Yo creo que lo que ahora está requiriendo la Argentina es un plan que nos diga claramente, vamos en esta dirección, estos son los grandes objetivos, estos son los grandes lineamientos, y esto se consigue, sí, ¿no es cierto?, con el aporte y el consenso de la mayoría de las fuerzas productivas, del trabajo, intelectuales, es decir, de los verdaderos actores sociales que son de alguna manera el pueblo organizado, ¿no es cierto? Así que a su pregunta yo respondería, ojalá, bueno, Dios quiera que se pueda arreglar e independientemente de eso, la Argentina ya necesita ir visualizando un plan y esperemos que el gobierno lo termine de elaborar, ¿no? Y que convoque también a los determinados sectores para poder hacerlo con consenso generalizado, ¿no? Y que sea de beneficio para el conjunto del pueblo argentino. Exactamente, ojalá que así sea. Estamos viendo imágenes del dólar, Daniel. Una vez más, el dólar presente en la economía argentina. Bueno, si es que alguna vez dejó de estarlo, eso me lo puede contestar usted. Pero esta brecha, ¿qué significa? Entre el blue, el oficial. Bueno,
parte de lo que les decía decir, si los especuladores, los que tienen el poder de presionar, porque esto no es la gente, ¿no es cierto? Entendámoslo bien. No son los 200, lo que hace la brecha no son los $200 que uno puede comprar en el banco. No, ni son los ahorristas, ni siquiera los pequeños ahorristas, las pequeñas empresitas que a lo mejor tuvieron unos dólares guardados por la contingencia. No, para atrás. Estos son los grupos de poder, son los grupos concentrados, son del poder financiero. ¿Por qué no tener en cuenta también el comportamiento a veces de los bancos? Pero de manera que yo creo que se necesita el plan. Y yo creo que esto pasa porque no hay un plan, sinceramente. Es decir, hay un gobierno democrático, elegido popular, con consenso, que está haciendo muy bien las cosas en materia sanitaria, que tiene muy buenas intenciones, que ya ha tomado algunas medidas de ayuda a los más humildes y demás, pero evidentemente cuando hay un plan, cuando hay voluntad política de ir en una dirección, y voluntad política con el conjunto del pueblo organizado, aún con la fuerza de la oposición, de sostener un plan de crecimiento, de distribución que permita enfrentar la realidad como sea, se termina esta historia de las especulaciones. Se termina, sinceramente, se termina porque además no tiene... es como tirarse una pileta sin agua, ¿no? Claro. El problema está que la pileta está funcionando, está limpia, está cristalina, pero todo el mundo se tira a navegar a ver qué pasa allá adentro, a río revuelto, ganancia de pescador. De manera que yo entiendo que esta situación se va a normalizar, se va a estabilizar, y sí, y afecta obviamente, porque los argentinos todavía no hemos aprendido, aún en medio de la pandemia, a que tenemos que olvidarnos de los especuladores, del valor de título de los diarios, de los dólares, y pensar en fabricar riquezas, fabricar bienes, distribuirlo justamente, extenderlo al conjunto del pueblo argentino y hacer un plan de crecimiento para la Argentina. Y por supuesto, la divisa, el dólar que sirve para el comercio exterior, tendrá que ser uno de los objetivos de un plan con las medidas de control, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero yo creo que se corresponde con esta. La situación esta es bien puntual, y si bien es cierto, la Argentina ha vivido otras situaciones similares, en este caso creo que está muy vinculado a todo el tema de la negociación externa y demás, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted, ¿no? Estamos sumamente dolarizados, pensamos de más en el dólar, hasta en la economía, si se quiere, cotidiana, hogareña. Ahora es muy difícil pensar en un peso cuando el mismo ministro de Economía, y no lo digo por sino por todos los ejemplos, se refugian en el dólar también, ¿no? Esto es una situación como para estar contemplándola, me parece. No, pero obviamente, pero por supuesto, no estoy diciendo que no tiene importancia la divisa. Fíjese que para nosotros los argentinos, con mucha sinceridad se lo digo, uno de los insumos estratégicos es el dólar, ¿no? En el sentido de, pero ¿qué dólar, claro, estimados? ¿Qué dólar? El dólar que se necesita para comprar medicamentos, que se necesita para comprar materias primas, para tecnología, el dólar que los argentinos necesitamos para vivir y hacer crecer la economía. Por ahora, ese dólar para abajo del colchón, ese dólar especulativo, ese dólar para fugarlo y ponerlo en cuentas offshore en el exterior, ese dólar para viajar muy gratis, o a una diferencia de precio muy sustancial para los sectores minoritarios que pueden hacerlo, ese dólar por un tiempo en la Argentina hay que olvidarse, sinceramente. Y además es un tema cultural, lo digo con absoluta sinceridad. No lo estoy diciendo desde la perspectiva de la necesidad que tenemos de dólares, ¿no es cierto? La Argentina necesita exportar. En un mundo como está va a ser muy difícil la recuperación del nivel de nuestras exportaciones, pero la Argentina puede, porque tenemos materia prima, tenemos alimentos, tenemos recursos. Tenemos que pensar definitivamente en la producción de bienes y servicios que satisfagan el conjunto de las necesidades, primero del pueblo argentino, y paralelamente, junto a esas necesidades, ir atendiendo al mundo, que también el mundo va a ser distinto, y alimentos no se compran a la vuelta de la esquina, No. En el mundo no se compran a la vuelta de la esquina, mi querido. Los alimentos hay que comprarlos en los países donde tienen alimentos. Y los alimentos industrializados hay que comprarlos en los países que sean capaces de industrializar su alimento, como la Argentina, ¿no? Hay que estar preparados. Y ojalá... Los espejitos de color y los autos de muy alta gama y los aparatitos que son de súper alta gama, y bueno, tendrán que o pagarlo muchísimo más caro los pocos sectores que lo pueden comprar, o esperar que la Argentina vuelva a su sustitución de importaciones y pueda recuperar una industria nacional que dé trabajo para todos, con justicia para todos. Esto no es una utopía. La Argentina ya lo hizo, la Argentina lo experimentó allá por el año 44, ya en los procesos que venían del gobierno del 44, del 46, 48, nacionalización de la banca, es decir, acciones que le trajeron a la Argentina muchos beneficios y que ya se vivieron. No es una utopía, no es una fantasía, ni son doctrinas extrañas. Los argentinos las conocemos, las tenemos en los archivos de nuestra historia. Y los que somos viejitos incluso la vivimos, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. Lo vamos a tener como fuente consultiva, una persona muy capaz y muy clara a la hora de explicar la economía. Muchísimas gracias por el contacto.
No, gracias a ustedes, que anden muy bien. Después fijémonos cómo podemos hacer para volver a las comunicaciones con visión, porque en este caso creo que nos quedamos frustrados. Pero un abrazo muy grande, y también para el pueblo de Córdoba, fuerza, especialmente para la ciudad, fuerza para esta nueva brote de la pandemia, pero bueno, confiemos que todo va a salir bien. Y saludo para Rosario, una ciudad muy pero muy bella. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo muy grande. Saludo a todos los cordobeses.